Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Hoy lo que van a ver es un documento exclusivo, son documentos exclusivos de cómo uno de los principales grupos empresariales de la República Argentina, que coincide en este caso particular, que es un grupo mediático, que es la usina, la generación de los dirigentes políticos que después nos sucedieron después de la década del 90. Vamos a hablar del Grupo Clarín. Y en esto quiero hacer hincapié en una situación antes de empezar a mostrarte todos los documentos originales que tenemos. Tenemos testimonio exclusivo de una persona que peleó contra el Grupo Clarín porque estaba dentro del grupo y que lo llevó a la justicia y que terminó ganando algunos juicios y otros no, porque también el grupo lo que hace es una influencia muy importante sobre la justicia, entre otros poderes del Estado. Pero ¿qué quiero decirte? El expresidente uruguayo Pepe Mujica decía que básicamente la sociedad era muy difícil que pudiese capitalizar lo que iban dejando los ancianos, lo que nos iban dejando como experiencias el resto de los seres humanos. Y que cada uno se tropezaba 1000 veces hasta tanto hacía su propia experiencia y podía modificarla. Y en realidad me parece que hay un error de concepción en esto, con el respeto que me merece el expresidente uruguayo. Que el sistema hace que nos olvidemos todo lo que los otros nos dejan. ¿Y por qué el sistema se encarga de olvidarnos? Por lo que vas a ver esta noche. Esta noche vas a ver cómo el principal grupo mediático, cultural de la República Argentina hizo que vos te olvides de cómo se hicieron con ese grupo. Acordate que Canal 13 era del Estado. Te vamos a contar cómo pasó a manos privadas, pero además te vamos a mostrar documentación de la SIGEN, un organismo del Estado, el Tribunal de Cuentas de la Nación, otro organismo del Estado. Dicen que el Grupo Clarín delinquió en reiteradas oportunidades y que se quedó con tu plata. Sin embargo, desde ese grupo, sus periodistas, los empleados de Héctor Mañeto, estigmatizaron este medio de comunicación, como si este medio de comunicación fuera el único mal de todos los males de la comunicación y que este medio de comunicación era fruto de tus impuestos, que este medio de comunicación se manejaba con discrecionalidad con el Estado Nacional. Te vamos a mostrar cómo se generó el Grupo Clarín y cuánta plata le debe hoy al Estado. Es decir, cuánta plata te debe a vos. Empezamos con un repaso de cómo se estigmatizó C5N. Esto que estás viendo es la primera vez que lo vas a ver en la televisión argentina. Y quizás sea una de las últimas veces que lo veas. Porque ningún canal pasaría esto al aire. Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín, el 50% de Teis Sports, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad más uno de TC2000, el 30% de Patagonic, Papel Prensa, el proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Diario de la Nación. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir. El Grupo Clarín está operando denodadamente para quedarse con este medio. Le quiero aclarar a la gente quiénes son. Porque viste, nadie habla, nadie le dice, todo el mundo tiene terror a Mañeto. El Grupo Clarín quiere quedarse con el Grupo Inda. Cristóbal fue un elefante en un bazar en los medios de comunicación. Y lo sigue siendo en cosa tanto... que tocaba, puff. Pienso que mi tarea es defender a los argentinos. Y esa plata que utilizó López y de Sousa es de los argentinos. Medios de comunicación que fueron creados por el gobierno kirchnerista y que todos dependían de la pauta oficial, es decir, de la plata del Estado que ponen los contribuyentes, los que están en su casa. Verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política. Lamento mucho a los compañeros que se han quedado sin trabajo, pero hay que saber elegir bien. No han dicho una palabra de los dueños de los medios. Y aquellos empresarios que compraron los medios en manos del poder político Han usado plata que la hubiésemos podido usar para más cloacas, para más agua potable, para mejores escuelas. Cristóbal López tiene un holding de empresas impresionante que creció, por supuesto, al calor de la relación con el oficialismo en los últimos años. Un horror, cuando todos pagamos nuestros impuestos. No solamente la libertad. Hasta el último centavo. Sí, ¿Qué explicaciones? Que pague, querida. No me parece justo que el Estado gaste guita para pagarle sueldo a Víctor Hugo. No. Bueno, quien estás viendo ahí es el jefe del Grupo Clarín,
se llama Héctor Mañeto. Y vas a ver cómo empiezan a pasar el resto de los empleados de Héctor Mañeto, que en una operación clara, fue una operación clara no solamente del Grupo Clarín, sino también de lo que fue América, del resto de los medios de comunicación, que en muchos de los casos mostraban interés por detrás en este medio de comunicación, tratando de estigmatizarlo para dejarlo fuera del mercado de la comunicación. Bueno, lo que te voy a mostrar ahora es un informe de la CIGEN. Este es el informe de la CIGEN. Acá tenemos la primera carátula. La CIGEN lo que hace es, en principio, hacer un estudio sobre una denuncia que se había hecho sobre el Grupo Clarín. Y ahora vamos a empezar a ver, cuando el Estado Nacional era dueño de Canal 11 y de Canal 13, cómo finalmente se lo deja al Grupo Clarín. Es decir, el Estado Nacional dice, a través del Tribunal de Cuentas de la Nación, después de haberlo adjudicado al multimedio, que el precio base de Canal 13 en realidad era de $5.207.000 y para Canal 11 era de $3.845.000. Es decir, Canal 13 tenía un valor más alto porque tenía más audiencia, porque estaba mejor posicionado que Telefe. Para Canal 11, perdón, lo que se presentan son Telefe y Macri. Mirá vos, curiosamente, el presidente de la Nación se presenta en una oferta por Telefe. Y entonces las personas que eran del Estado Nacional, para adjudicar Canal 11, les dicen tienen que hacer una nueva oferta. De $3.800.000 la llevan, en este caso, a $8.139.000. Es decir, dice la CIGEN y el Tribunal de Cuentas de la Nación que se pagó por sobre el precio que había puesto el Estado 111%. En el caso de Canal 13, los jurados, vamos a decirle jurados, que son los exfuncionarios de Carlos Saúl Menem, le pidieron que hiciera una nueva oferta. Y la oferta que hizo por Canal 13 el Grupo Clarín fue de $5.581.000, es decir, un 7% superior. Es decir, Canal 13, que costaba mucho más que Canal 11, terminó pagándose mucho menos que Canal 11. ¿Está claro? Y fíjate, lo compraron en $5.581.000. Y al año siguiente, pon el próximo paño, Jorge, al año siguiente, en revistas de noticias, aparecía la facturación de Canal 13. Facturación, año 1990, $21 millones. Y en el 93 ya era de $120 millones. Es decir, y vamos por parte, compraron el medio en $5 millones y el medio facturó automáticamente $21 millones. Y después, a los 3 años, $120 millones. Pero ya te vas a enterar cómo se fue quedando con más plata tuya el Multimedios Clarín. En este caso vamos a hablar de Canal 13. Hablamos con un ex empleado del Grupo Clarín que le ganó varios juicios y tuvo lamentablemente una persecución tremenda. Fíjate la primera parte. Es lapidario realmente el informe que hace la CIGEN y el Tribunal de Cuentas de la Nación con tu información. En 1989, la empresa Artear se quedó con la licencia del canal más visto de la Argentina, gracias a la sociedad política que tenía con Carlos Saúl Menem. Quiero saber cuáles son los negocios que hizo Clarín utilizando el Estado Nacional. ¿Cómo empezó la compra de Clarín? Bueno, fue una operación fraudulenta. Se cumple el pacto Menem-Clarín. El pacto era apoyar a Menem para llegar a la presidencia y a cambio de eso Menem le entregaba el Canal 13 a Clarín. Realmente es un día sin precedentes en la historia argentina y felicito al gobierno del presidente Menem por esta decisión política de tanta trascendencia. Bueno, eso se cumple inmediatamente. El 8 de julio de 1989, apenas asume Menem, le entrega la intervención política del canal a Clarín, porque eran canales que estaban intervenidos por el Estado. Claro. Entonces le entregan la intervención política, nosotros esperábamos al interventor justicialista, y se la entregan a hombres de Clarín. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 13? Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. ¿Cómo fue la licitación? Privatizaba 2 canales, Canal 11 y Canal 13. Cada uno le puso un precio base. Entonces el precio base que le puso de Canal 11, $3 millones
de dólares. Y en el caso de Canal 13, 5 millones de dólares. Pero en aquel momento, el Tribunal de Cuentas de la Nación determinó que la irregularidad estaba aprobada. A Clarín lo dejaron sin competidores en la puja por quedarse con el 13. En cambio, para entregar Canal 11, hicieron figurar un empate entre el grupo Macri y el grupo Atlántida. De esa manera, los obligaron a levantar la oferta para quedarse con el canal. ¿Cuál fue el resultado de esta maniobra? Que Canal 11, que tenía un precio base de $3.800.000, terminó adjudicándose en $8.100.000, es decir, un 111% más. Sin embargo, por Canal 13, que era el más visto, Clarín pagó solo $5.500.000, apenas un 7,1% más que el precio base. Clarín, 1 millón de ejemplares en la calle, ¿va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir sus amarillos? ¿Está bien? Creo que sí. Ellos compran el medio en $5.800.000 y después van a comprar un cable, un canal de cable donde vos trabajabas también, ¿no? Sí. Bueno, ese canal es un canal de 15.000 abonados. Acordate lo que te digo esto, 15.000 abonados. Es decir, era un cableado de 20 cuadras a la redonda y ese canal lo paga cerca de 10 millones de dólares. Acordate, Canal 13, 5 millones y medio de dólares con 13 millones de televidentes, y acá un canal de cable lo paga cerca de 10 millones de dólares. Es un robo infernal. Así fue como Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto y el resto de los socios del Grupo Clarín se quedaron con un canal que a los 2 años ya facturaba más de 100 millones de dólares. Lo que vas a seguir viendo es la usina de dirigentes políticos del año 1990 a esta parte y las devoluciones de favores a esos dirigentes políticos para instalarlos. Esto es documentación oficial de la SIGEN y del Tribunal de Cuentas de la Nación. Fíjate, en la sesión, cuando Canal 13 es vendido por el Estado al Grupo Clarín, el Grupo Clarín se queda con inmuebles del Estado. Esos inmuebles del Estado iban en comodato. Y ese comodato, en realidad Clarín nunca lo garpó, nunca pagó ese comodato. Entonces, en un análisis posterior que hace el Estado, dice que Clarín le debe al Estado Nacional, por los primeros 5 años de haber tenido esos inmuebles del Estado, $2.154.000. Posteriormente hace un nuevo análisis sobre otros inmuebles que tendría que haberle pagado el Grupo Clarín, solamente en alquiler al Estado, $29 millones en el año 1995. Es decir, $29 millones que no entraron al Estado como parte de ese comodato, más $2 millones anteriores, son $31 millones. Entonces, solo en alquileres al Estado le debía $31 millones, pero le pagó al Estado por todo el medio $5 millones. ¿Escuchás? O sea, de $31 millones que debía solamente por el alquiler de esas tierras, pagó solamente $5 millones por todo el medio. Pero ahora sí, prepárate porque se viene una parte muy importante. El Grupo Clarín cometió muchas infracciones a la ley y por haber cometido esas infracciones a la ley tuvo multas por $309 millones. Escucha bien, $309 millones. Acá está. El monto total, $309 millones, $309.205.000. Carlos Saúl Menem saca un primer decreto para reducirle la deuda a estos muchachos de la multa. Este decreto es el 644/99. En el año 99 saca el decreto antes de irse, meses antes de irse, Carlos Menem. Y le reduce en $262 millones la deuda. Entonces llega a $15 millones. Saca un nuevo decreto, Carlos Menem, el 937/99, y le hace cancelar $15 millones. Es decir, de la deuda total solamente tuvo que cancelar el 5%. O sea, esa plata era la que debía el Grupo Clarín por todas las infracciones a la ley. Sin embargo, terminó de esa manera. Pero ahí no terminaron las multas. Después continuó con infracciones reiteradas el Grupo Clarín. Lo que ves acá, desde el año 99 al 2002 y de 2002 al 2011, y se le suman 21 millones de pesos más. En este caso estamos hablando de pesos, en el anterior estábamos hablando de dólares. Esto no lo cobró ni Duhalde, ni De la Rúa, ni Néstor Kirchner. Es decir, el Grupo Clarín evadió hasta ahora, en lo que estamos viendo,
algo así como 350 millones de dólares después de haber comprado solo Canal 13. Estamos hablando solo de Canal 13, 350 millones de dólares. Para eso tuvieron que apelar a decretos y leyes que sacó Carlos Saúl Menem. Se estigmatizó a C5N y los empleados del grupo nada dicen de esta situación. Tampoco escuché a ningún otro medio hablar de esta situación totalmente irregular, con la cual se le debió haber dado de baja a la licencia de Canal 13. La segunda parte del programa. Realmente es un día sin precedentes en la historia argentina y felicito al gobierno del presidente Menem por esta decisión política. Hasta el año 99, o sea, del 89 al 99 se habían aplicado multas por 309 millones de dólares a Clarín. Sí. Y después por 2 decretos de Menem del año 99, justamente antes de irse, le reduce el monto en un 95%. Primero le condona a través del Confer una deuda que los canales de la licencia son del Estado y tienen que pagar un canon al Estado, de 28 millones de dólares, se la condona por una resolución del Confer. Le condona a través de 2 decretos Menem, y con esa resolución del Confer 310 millones de dólares, con una defraudación contra el Estado, es un perjuicio al Estado. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. En época de Duhalde y también de los Kirchner también hay una reducción muy grande, muy importante de todas las multas. De hecho había casi 20 millones de dólares en multa y tampoco se cobraron, ¿no? Según lo que dice la SIGEN. Sí, bueno, la más importante de todo es esta de 310 millones de dólares, donde con ese dinero ahorrado se apropiaron de 300 canales de cable y bueno, eso se transformó a partir de este robo en un monopolio de prensa que se empezó a enriquecer en forma ilícita a partir de este robo. Clarín, ¿va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir sus amarillos, está bien? Creo que sí. José, ¿y realizaste una denuncia penal? Sí, por supuesto, contra los dueños del grupo Clarín, Héctor Mañeto y sus socios, y al expresidente Menem, por asociación ilícita, por desfalcos millonarios en perjuicio del Estado y de los trabajadores para la apropiación de Canal 13. ¿Vos eras trabajador en ese momento en Canal 13, en el 89? Fui trabajador desde el año 75 hasta el 96. ¿De cuánta gente se desprendió Clarín apenas ingresaron ellos? Se despidieron en total más de 700 trabajadores. ¿Cuánto se ahorraron con esta metodología al momento de indemnizar a los trabajadores que despedían? Le clavamos $10.000, peso dólar por cada trabajador, por 700 despidos, son 7 millones de dólares. Es decir, con 7 millones de dólares ahorrados pagaron el canal 5 millones y se quedaron con el vuelto. Es decir, que no pagaron un solo peso, ni al comprar el canal al inicio, ni al apoderarse de 300 canales de cable. ¿Cuál era el rol de Menem y de la justicia en ese momento? Y bueno, Menem eran socios, cogobernaban. ¿Y la justicia? Y la justicia no existe. El señor Alfredo Leuco dijo en una entrega de los Martín Fierro que los empleados, por ejemplo, de este medio eran responsables por la situación que vive el medio y que hay que ver a dónde uno trabaja, con quién uno trabaja, quiénes son los empresarios de medio. Leuco, le estoy mostrando papeles originales del Estado Nacional, en donde la SIGEN y además el Tribunal de Cuentas de la Nación le está diciendo que su jefe es un ladrón. Se lo están diciendo en la cara, pero para rematar la situación, fíjate lo que dice la ley respecto al canon que debía pagar Clarín, en realidad Canal 13, al Estado por explotar esa licencia. La ley dice que hay que pagar un porcentaje de la facturación bruta, hay que pagar un proporcional al monto de la facturación bruta. La percepción y aplicación y fiscalización será responsabilidad del Confer, es decir, el Confer es el encargado de alguna manera controlar que Canal 13 pagara justamente el canon al Estado. Eso nunca fue pagado. ¿Y sabes qué pasó? Sacaron un decreto en el año 1998, de nuevo Carlos Menem. No sé si le suena, Leuco. Este decreto es del año 1998 y dice: el interventor del Confer resuelve, concédese a Artear la exención del pago de gravamen previsto hasta alcanzar la suma total de 28 millones de dólares. 28 millones de dólares. Es decir, Canal 13 nunca le pagó al Estado el canon que debía haber pagado por ley. Y por un decreto de Carlos Saúl Menem lo condonó no haber pagado todos esos 28 millones de dólares que le debía al Estado. Entonces tenemos 310 millones de dólares
de la deuda por las multas. Tenemos 29 millones de dólares por inmuebles, 2 millones de dólares más por inmuebles, y tenemos esta tercera pata, que es que nunca le pagó al Estado el canon por 28 millones de dólares. Algo así como 400 millones de dólares es lo que te debe a vos el Grupo Clarín y todos sus empleados. Miguel, buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas noches, Tomás. Enfrentarse al Grupo Clarín a veces tiene algunas consecuencias. Para José, que lo vimos en las entrevistas, a ver, fue bastante complicado este enfrentamiento que tuvo. Primero lo apedrearon, después llamativamente le entraron a robar a su casa y se llevaron la cámara con la que laburaba, la cámara con la que se sustentaba él. Y después sufrió un accidente automovilístico, casi pierde su vida, todo se pareció a un atentado y el responsable de eso quedó totalmente libre. Todo lo que ocurrió se pareció a una consecuencia de las denuncias que fue haciendo. Sin embargo, para los responsables no hubo ninguna pena, no hubo absolutamente nada. Absolutamente. ¿Y por qué dice Miguel que se pareció a un atentado? Porque el auto que embistió a la familia de José Carbonelli, ese auto era un auto trucho, era un mellizo, y el conductor nunca fue detenido. La última parte del informe. Bueno, ¿qué te pasó a vos después de haber hecho todas estas denuncias? En esos momentos tenía las pruebas del Ministerio de Trabajo, que nos habían robado nuestro salario y que pagaron el canal con ese dinero. Entonces convoco una marcha al Congreso para denunciar la violación de pliego de licitación. Y bueno, 2 días de la marcha, a 10 cuadras de mi casa, yo iba con mi señora y los 3 pibes, nos chocan a 100 kilómetros por hora, nos da vuelta con las ruedas hacia arriba, perdimos todo el conocimiento, y entonces ahí cuando veo eso empiezo a gritar asesino. Empiezo a gritar asesino, ¿por qué? Porque la empresa me había ofrecido $50.000 para que me vaya, para que dejara de denunciar, y no me fui. Me dijeron que ponga el precio y no me fui. ¿Quiénes eran los que te habían chocado supuestamente? Eran supuestos delincuentes, que el conductor de ese vehículo nunca fue detenido. ¿Y el auto de quién era? Y el auto era un coche doble, es decir, un coche 0 kilómetro doble que no estaba registrado en la Argentina. La sociedad desconoce quién es el Grupo Clarín y qué es lo que pasó con el robo de Canal 13. Y bueno, que esta lucha sirva para que nunca más el CEO de una empresa mediática rija desde la sombra los destinos del país, como lo viene haciendo Héctor Manieto hace más de 30 años. Nos estamos yendo. Quiero que te quede claro una sola cosa. La complicidad de los medios de comunicación con los dirigentes políticos de turno es cuando los dirigentes políticos de turno sacan decretos o leyes para beneficiarlos. Está claro, se estigmatizó a este medio de comunicación cuando el Grupo Clarín compró Canal 13 a solo $5 millones cuando Telefe, que costaba menos, lo compraron a $8.200.000. Dejaron de pagar $309 millones en multas hasta el año 99, cuando Menem condona todas esas multas. $309 millones. Después, hasta el año 2011, se reiteraron más multas y los sucesivos gobiernos de la Rúa, Duhalde y el propio Néstor Kirchner le condonaron algo así como 30 y pico millones de dólares. Pero no solamente eso, el Grupo Clarín nunca pagó el canon hasta 1999 al Estado Nacional, el canon que debía pagar por la explotación de Canal 13. Nunca lo pagó, 28 millones de dólares, y los eximió Carlos Menem a través de un decreto. Nunca pagó por los terrenos que eran del Estado, el comodato al cual se había comprometido. El propio Estado Nacional hizo un informe sobre esto y llegó a la conclusión de que debía 2 millones y pico de dólares primero y después 29 millones de dólares. Es decir, 31 millones de dólares más. ¿Te das cuenta? Esto es impunidad mediática y política. Eso es cuando un político quiere beneficiar a un medio de comunicación. Siempre al final del mandato de Carlos Saúl Menem, a través de decretos, eximieron al Grupo Clarín. Eso es connivencia, no cuando queda la deuda, sino cuando la deuda es limpiada por decretos, como por ejemplo lo hizo Menem con el Grupo Clarín. Se estigmatizó este medio. Fíjense qué van a hacer del otro lado. Nos encontramos el domingo que viene. Muchas gracias.